Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios, mis hermanos. Nos gozamos grandemente. Amén. El Señor sigue haciendo la obra. Pues yo les invito, mis hermanos, nuevamente que se pongan un momento de pie para orar por este mensaje y también por varias necesidades, mis hermanos, que hay aquí en la iglesia, en el pueblo de Dios. Hay que operar por la sanidad de Saúl Ulises y Blanca Reyes, así como por la salud de nuestra hermana que acaba de entrar a la cirugía el día de hoy, por nuestra hermana Juanita, que está en cirugía. Si ya salió, pues que el Señor le dé una pronta recuperación o rehabilitación, si así lo va a necesitar, mis hermanos. Oremos por estas necesidades y también les pido que me apoyen en oración por el señor Baltasar, por la familia Anaya, Jorge, Emanuel y Yolanda, y por todas las necesidades que hay en esta iglesia, mis hermanos. Vamos a orar por estas necesidades y por supuesto por el mensaje, que el Señor siga tomando el control de este servicio y que este mensaje sea de edificación para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, Padre, nuevamente en el nombre de Jesús, que nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración en esta mañana y gozarnos grandemente por medio de las alabanzas. Es un gozo, Padre, adorarte, glorificarte, cantar salmos, himnos a tu nombre, Señor. Que tú nos sigas fortaleciendo, restaurando y revistiendo, Padre, nuestro espíritu, nuestra armadura para seguir perseverando y seguir adelante, Padre. También te pedimos por todas estas necesidades, Padre, que acabamos de nombrar, por estos hermanos, Señor, que están pasando un momento, algunos de ellos prueba o tribulación a causa de la enfermedad, otros por accidente, mi Padre Celestial, que tú hagas la obra en ellos, Padre, que ahí donde ellos están, tú también les estés ministrando, como hoy en esta mañana, Padre, tú ya has comenzado a ministrar a tu cuerpo en Cristo por medio de las alabanzas, que tú les hables a sus corazones ahí en ese momento, Padre, de aflicción, que tú también les fortalezcas, les revistes, les restaures, les des paz, les des gozo, Padre, que sigan, Señor, cimentados en ti, que su fe de ellos esté puesta en ti, Señor, para que sigan permaneciendo, Señor, y sigan adelante. Yo también, Padre, te pido en esta mañana por este mensaje, Padre, que hoy se va a dar, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas, que sigamos creciendo en el conocimiento de tu palabra, Padre, que tú a mí me des las palabras adecuadas, sazonadas, sencillas, para que este mensaje sea entendible, Padre, y que todos nos vayamos con una bendición en esta mañana. Te doy gracias también, Padre, por la vida de todos mis hermanos que hoy están aquí y así también por los que no pudieron venir, Padre, que tú sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros y que también tú tomes el control de nuestros hermanos y hermanas maestras, que también le van a dar conocimiento a nuestros hermanitos, Señor, de acuerdo a su edad. Que tú sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pueden tomar su asiento. Pues bien, mis hermanos, vamos a comenzar con este mensaje. Yo les invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. El día de hoy vamos a poner en contexto o escudriñar los textos 34 y 35 del Evangelio de Juan, capítulo 10. ¿Qué es lo que dicen estos textos? Ese día ahí el Señor Jesús le estaba diciendo a los principales líderes religiosos que se encontraban en el templo: yo dije, vosotros sois dioses. Y les dice: ¿acaso no dice esto nuestra ley o nuestra escritura? O sea, les está diciendo: lo que yo les estoy mencionando o haciendo referencia no está fuera de orden, sino que ya está escrito, así que no deberían de por qué molestarse. Se los dice ahí en el 35, y comenzamos en el nombre de Jesús. Les decía así: si llamó dioses a aquellos a quienes vino o recibieron la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, Él les está diciendo: escrito está lo que yo les estoy diciendo, no tendrían por qué molestarse o enojarse. Esto es lo que vamos a escudriñar, mis hermanos, estos dos textos, pero para esto tenemos que ir al inicio de esta conversación,
para saber el por qué el Señor les está respondiendo de esta manera. Y no solamente eso, la referencia que les está dando. Él les está dando la referencia o la cita. Al decir que ya está escrito y está en la ley o en el Antiguo Testamento, pues ahí está, ¿verdad? Eso es lo que vamos a escudriñar, mis hermanos. Y el inicio de esta conversación inicia en el verso 22 del capítulo 10. Ahí el evangelista está dando dos datos muy precisos para entender de mejor manera esta conversación. Bueno, que empieza como una conversación y después se convierte en una confrontación violenta de los principales líderes hacia el Señor Jesús. ¿Qué es lo que dice ahí en el verso 22? Dice que ese día se celebra en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Es invierno, dice el evangelista. Rápidamente nosotros nos podemos dar cuenta o sabemos que esa fiesta no está en Levítico 23 o no es ninguna de las fiestas que Dios le ha dado a su pueblo, y tampoco no hay ninguna fiesta que se festeje en invierno. Rápidamente eso es lo que nos debería llamar la atención. Dice que ese día de esa fiesta o de esa celebridad, tanto en la ciudad como en el templo, anda el Señor Jesús. Dice que Él anda en el pórtico de Salomón, lo dice el 23. ¿Dónde está el pórtico de Salomón? Está adentro del templo, al interior del patio. Era una serie de pasillos en donde ahí caminaban tanto los que entraban al templo, o sea, el pueblo, y también los principales líderes religiosos. Entonces no es casualidad que se va a encontrar con los principales líderes o ellos lo van a ver. No, hay una fiesta la cual se está celebrando. Decíamos que no es de ninguna de las fiestas que vienen en Levítico 23. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos ¿qué están celebrando ese día el pueblo de Israel? Ya que esta fiesta se agregó siglos después. Bien, la fiesta de la dedicación, conocida como la fiesta de Hanukkah, es cuando el pueblo de Israel está celebrando cuando fueron libres por mano de los macabeos del imperio griego, representado en aquel tiempo por Antíoco Epífanes. Eso es lo que ellos están celebrando. Es una fiesta de nacionalismo, de patriotismo, cuando un pequeño grupo de hombres, a base de valor y determinación, se levantó en armas y luchó por su libertad y la logró. Esto pasa aproximadamente en el año 180 antes de Cristo, y esta lucha armada, decíamos, dura 30 años y termina aproximadamente en el 140-145 antes de Cristo. Eso es lo que ellos están celebrando, que fueron libertados de la opresión de los griegos por mano de estos hombres y por supuesto con la ayuda del Señor. Entonces, ya teniendo esto en contexto, hace un poco más sentido la pregunta que ellos le van a hacer al Señor ahí en el verso 24. Decíamos que ellos están celebrando una fiesta de nacionalismo, de patriotismo, cuando vino unos libertadores y los libertaron de esa opresión, de esos hombres, decíamos, comandados por Antíoco Epífanes. ¿Y por qué se levantaron en armas? Porque este hombre es catalogado por algunos historiadores y por la Biblia como un hombre impío y malvado. ¿Por qué razón? Porque este era un hombre de origen sirio, por lo tanto adoraba dioses cananeos, pero a la misma vez se había asimilado con la cultura griega, así que adoraba a muchos dioses griegos. Y no solamente eso, sino que había mandado que a él le adorasen como Dios. Y por supuesto para el pueblo de Israel, pues eso no entraba, ¿verdad?, de lo que ellos tenían entendido. Y no solamente eso, sino que mandó a llenar las ciudades, la ciudad de Jerusalén y el templo de los diferentes dioses, al punto que puso dioses paganos dentro del templo, entre el lugar santo y lugar santísimo, y sacrificó animales impuros o inmundos como cerdos. Entonces, todo eso fue lo que incitó a estos hombres a levantarse en armas. Eso es lo que están festejando ese día. Poniendo un poquito en contexto esta fiesta, ahora sí vamos a entender de mejor manera el por qué ellos le están preguntando esto en el verso 24. Y le rodearon los judíos, bueno, en este caso son los principales líderes religiosos, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma o el corazón? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente.
mente. ¿Por qué están turbados? ¿Qué es turbado? Es estar confundido, con cierto temor. ¿Por qué? Porque ellos no entienden al Señor Jesús o no entienden su ministerio. Porque de acuerdo a las profecías mesiánicas de Salmos y de los profetas, desde su perspectiva de ellos están esperando un Mesías libertador. Entonces ellos están diciendo, bueno, estamos celebrando cuando algunos hombres nos libraron del imperio griego, pues él que dice, bueno, no solamente él dice, sino que el pueblo dice que él es un maestro, un profeta, y el Mesías nos deberá de librar ahora del imperio o del yugo romano. Porque los macabeos no mostraron poder ni hacían las cosas que él hacía, pero él tiene inteligencia, sabiduría por parte de Dios, hace maravillas, prodigios, cosas sobrenaturales, resucita muertos y tantas cosas que el Señor hacía. Entonces ellos decían, está bien, aunque no lo entendemos, o sea, no entendemos el por qué también come con publicanos y pecadores, pero vamos a preguntarle, si Él es el Mesías y nos dice que sí, bueno, vamos a preguntarle entonces, ¿cuándo va a empezar la otra parte que nosotros estamos esperando? ¿Y qué es lo que ellos estaban esperando? Decíamos, un Mesías libertador, que los librara de la opresión de los romanos, desde su perspectiva de ellos. ¿Por qué pensaban de esta manera? Bueno, ellos decían, si el día de hoy nosotros estamos a cargo de sinagogas o iglesias, a cargo del templo y de otras cosas, pues cuando Él se siente como Mesías, de acuerdo a las profecías, reinando sobre el trono de David, sobre la tierra de Israel, y no solamente eso, sino sobre toda la faz de la tierra, gobernando pueblos, reinos e imperios, seguramente a nosotros nos va a poner como príncipes. Entonces ya no voy a ser un simple escriba, un sacerdote, sino que seguramente Él me va a poner a ayudarle a gobernar como príncipe sobre un pueblo o una nación. Esto es lo que ellos están pensando. Pero ¿qué les contesta Jesús? 25. Jesús le respondió, ya se los he dicho antes y no creéis. O sea, Él les está afirmando, sí, soy el Mesías, ya se los he dicho. Dice, las obras que yo hago en mi nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. ¿Por qué no creen? Porque no son mis ovejas, como ya también se los he dicho. Él está empleando este término ovejas, pero también les está diciendo, ustedes no son mis alumnos o mis discípulos, por eso no entienden ni tampoco creen. Aunque yo ya se los he dicho o me han escuchado lo que enseño y también han visto todo lo que he hecho, pero como no son mis discípulos o mis alumnos y ustedes no me han tomado como maestro, por eso no pueden creer ni entender. Después dice el 27, mis ovejas, o sea, mis discípulos o mis alumnos, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué razón? Se los dice enseguida, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Qué les está diciendo en estos textos? No es que yo no quiera o no sea mi voluntad o no me guste que ustedes sean mis discípulos o mis ovejas. No es cosa mía. No, sino es voluntad del Padre. Es la voluntad del Padre que ustedes no sean mis ovejas y mis discípulos. Y enseguida les dice, y yo y el Padre, uno somos. ¿Y qué es lo que sucede? Se enojan. Toman piedras y lo quieren apedrear para causarle la muerte. ¿Y por qué se están enojando? O sea, alguien dirá, bueno, ¿y por qué se enoja? Si solamente les dijo que pues no eran sus discípulos, porque va un poco más allá que eso. Él les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes no están siendo parte de esto o de mi ministerio, ni tampoco van a ser parte de lo que ustedes están esperando o creyendo. Ustedes ya han sido descartados y desechados por el Padre, o sea, por el Dios de Israel, por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del cual ustedes dicen que es su Dios, ya fueron descartados o desechados por Él y también por mí.
Dice, yo y el Padre uno somos. 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y él les contesta, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Ellos le respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y aquí es donde les da el fundamento escritural o bíblico, que lo que él les está diciendo no está fuera de orden. Y les dice, no está escrito en nuestra escritura o en nuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se molestan? Lo que yo estoy diciendo no está mal. Escrito está, Dios antes que a ustedes, Dios le dio su palabra o su justicia o su ley a los hombres y él les llamó dioses o hijos de Dios. Lo dice enseguida. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. O sea, ¿por qué se molestan? Estoy diciendo que soy hijo de Dios y eso ya está registrado o ya está escrito. Y les está dando la referencia. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos deberían haber dejado de enojarse, ¿verdad? O bajarle a su enojo. Y pudieron haber dicho, no, pues sí es cierto, o sea, él ya nos está dando el texto, la escritura, pero ¿qué sucede? ¿Qué sigue diciendo? Que se enojan aún más. ¿Por qué se enojan? Porque la referencia que él les está dando, ellos entienden todo lo que conlleva, todo su contexto y su trasfondo, y no son cosas agradables, sino son palabras de exhortación. Entonces solamente es cuestión que él les dé el texto, la referencia, y ellos rápidamente van a saber qué es lo que él les está diciendo o les quiere decir. ¿Por qué razón? Porque él sabe que ellos se saben la escritura prácticamente casi de memoria. ¿Por qué? Porque era un requisito indispensable para ser doctor de la ley, para ser sacerdote, para ser levita. Desde muy temprana edad vamos a decirle, tenían un filtro para ser instruidos, para que fueran aptos para enseñar. Deberían de cumplir al menos con dos cosas: saberse la escritura de memoria, por lo menos los primeros 5 libros, o sea, tener retención, bastante retención, entendimiento o discernimiento de la escritura, porque después un rabino o un maestro los iba a tomar por alumnos y les iba a enseñar cosas a mayor profundidad. Entonces ellos se saben la escritura prácticamente al menos al 90% de memoria. Entonces decimos, el Señor sabe que ellos se saben, la escritura solamente es cuestión de que les dé la referencia, enseguida se van a acordar, y no solamente eso, van a saber cuál es el contexto de lo que Él les está diciendo. Y vamos a esa cita, Salmo 82. ¿Qué les está diciendo él o con quién los está comparando? Porque los está comparando con hombres que fueron antes que ellos. Por eso ellos se molestan. Y también esta es la razón o la explicación, porque ya han sido descartados y desechados por el Dios de Israel o por el Padre y por él. Dice verso 1, Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses. O podríamos decir, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesús en el verso 34, Dios está en la reunión de los hijos de Dios. Está en medio de los dioses, juzga. Y después hace una pregunta: ¿hasta cuándo juzgarán injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil, al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Aquí están exhortando fuertemente en aquellos tiempos a los hombres. ¿A qué hombres está haciendo referencia? A los jueces de Israel. ¿Cuáles son los jueces de Israel? Pues fue en el tiempo en donde apareció Sansón, Gedeón, Jefté y todos ellos, antes de que empezaran las dinastías de los reyes de Israel y de Judá. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesucristo a los saduceos y a los fariseos? Ustedes son como aquellos hombres corruptos, deshonestos, injustos,
que no andaban en la justicia o en la palabra de Dios. Eso es lo que Él les está diciendo, que practicaban la injusticia, que yo y el Padre les habíamos dado la palabra para que vivieran en la justicia y a la misma vez le dieran justicia a los que la necesitaban, pero no lo hacían. Lo que ellos hacían era mejor defender al hombre impío o malvado, y aquel que necesitaba defensa o protección por parte de ustedes como jueces, no lo hacían. ¿Por qué no lo hacían? Pues porque muchos de ellos no fueron puestos por Dios, sino se pusieron o impusieron ellos mismos. En el libro de Jueces solamente mencionan algunos, o los más destacados, o a los que Dios les hizo el llamamiento, igual con sus defectos. Pero hubo muchos más jueces. Fue un periodo entre 350 y 400 años en donde hubo más jueces. Y no todos fueron buenos jueces, así como en el tiempo de los reyes. No todos fueron buenos reyes. Prácticamente la mayoría hizo la maldad, anduvo en iniquidad, en injusticia y muchas cosas que a Dios no le agradaban. Entonces Dios se está refiriendo, o el salmista se está refiriendo a estos jueces. ¿Y por qué hacían estas cosas? Porque dice el 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y aquí está la cita que el Señor les está dando en ese día a los saduceos y fariseos. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahí está la cita. No solamente les está diciendo o los está comparando con esos hombres, sino que también les está diciendo de forma irónica, yo sé que ustedes también se creen o se sienten dioses. No lo dicen abiertamente o públicamente porque lo consideran blasfemia y me están acusando de esto, pero yo sé su pensar, su conducta, yo sé todo lo que ustedes son y se creen poderosos señores, se han enseñoreado del pueblo, han practicado la injusticia en sus vidas y hacia los demás. ¿Verdad? Y aquí vamos a dar un dato histórico en cuestión de esta palabra de dioses. En aquellos tiempos, hablando de los tiempos de los jueces, del salmista, del Señor Jesús, e incluso en los tiempos de Pablo, era hasta cierto punto común en algunas culturas y civilizaciones utilizar esta palabra Dios o dioses con D pequeña. A las personas les gustaba endiosarse o enseñorearse sobre los pueblos o las comunidades, como reyes, príncipes, gobernantes, jueces, sacerdotes. También iban incluidos hechiceros, brujos, encantadores y todo ese tipo de gente. Les gustaba enseñorearse o endiosarse sobre las personas. Y las personas o la gente común o el hombre natural también contribuía a ese círculo vicioso. También les gustaba estar endiosando personas. Y vamos a dar un ejemplo incluso bíblico. Por ejemplo, Hechos 14:11. Ahí narra un acontecimiento en donde ahí está Pablo y Bernabé. Dice que ellos andan en las ciudades de Grecia hablando del evangelio y llegan a una ciudad que se llama Liconia, y empiezan a hablar de la palabra de Dios. Y dice que observan a un hombre que tiene la suficiente fe para ser sanado. ¿Y qué pasa? Es sanado. ¿Y qué sucede a continuación? Los hombres rápidamente van y se postran y los empiezan a adorar. Y dicen, han descendido los dioses a semejanza de hombre. Quieren sacrificar algunos toros, vestirlos con guirnaldas, con vestidos, y los empiezan a adorar como dioses. Y eso estamos hablando en los tiempos de Pablo. Entonces, que eso era como en cierto punto, digamos, común, solamente es un dato histórico, y estamos dando un ejemplo bíblico, que la gente era así en esos tiempos. Así era la gente normalmente. Apenas veían algo extraordinario, sobresaliente o algo fuera de lo común que hacía algunas personas o una persona, y decía, oh, este ha de ser Dios o hijo de un Dios, o decían los griegos, o un semidios. Alguno de sus padres ha de ser un Dios de los muchos que hay, ¿verdad? Y ellos empleaban esta, digamos, estrategia verbal. Sí, nosotros estamos aquí, hacemos estas cosas, decimos lo otro y hacemos aquello y esto porque
somos descendientes de los dioses, o hablamos con los dioses, los dioses nos han puesto aquí, o nos han elegido, etcétera. Todo este tipo de personas emplea, digamos, ese tipo de frases. Entonces decíamos, hasta cierto punto, en aquellos tiempos era normal. El día de nosotros no, ¿verdad? Si alguien viene que dice, no, pues yo soy Dios cuando es chiquita, pues creo que muy pocos lo van a tomar en cuenta. Así, no, pues este hombre quién sabe qué es lo que está diciendo. Pues bien, este es el contexto de lo que el Señor Jesús les está diciendo. Andan en tinieblas, se los dice ahí en el 5, no entienden, son deshonestos, son corruptos y tantas cosas. Por eso les está dando la cita. Y decíamos, en vez de que se baje su molestia, aumenta. Y ahorita vamos a ir a ver un texto. ¿Y por qué les está diciendo esto? El Señor tiene razón en estarlos comparando con los jueces de Israel. Pues habría que ir a ver datos históricos. Y sí, regresando al al verso 22, decíamos que ahí se está festejando una fiesta, que ahí el pueblo de Israel fueron librados por mano de unos hombres llamados los macabeos, y libertaron al pueblo de Israel, y todo muy bien, todo perfecto. Pero la historia no termina ahí, sino que sigue y tiene sus consecuencias hasta el tiempo de los saduceos y los fariseos. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué Jesús los está comparando con los jueces corruptos y deshonestos. Bien, los macabeos ganan la guerra. Algunos historiadores dicen que llegan a una tregua de paz, pero al final del día es una victoria. ¿Y ellos qué es lo que quieren hacer después de eso? Ellos se quieren imponer, o alguno de ellos, como rey sobre Israel, o en ese tiempo sobre Judea, o lo que era la tribu de Judá. Y ahí empieza un problema. ¿Por qué? Porque entonces vienen los eruditos, los sacerdotes, y les dicen, pues eso no se puede. ¿Por qué? Pues está muy bien que nos hayan libertado, gracias por su participación, que Dios les bendiga, pero de ahí para allá, no. Pero ellos dicen, no, nosotros queremos gobernar sobre Judá o sobre Israel. ¿Y por qué no podían? Porque de acuerdo a la Escritura dice que el que se tiene que sentar sobre el trono de David debe de venir del linaje o de la dinastía davídica. Y ninguno de ellos pertenecía al linaje de David, ni tampoco pertenecían a la tribu de Judá, pertenecían a la tribu de Leví. Así que por lo tanto ellos no podían ejercer nada que tuviera que ser con gobierno. Pero pues, claramente ellos no hacen caso. A los que se les oponen los hacen a un lado. Todos los sacerdotes, levitas, escribas, doctores de la ley, los hacen a un lado y ponen en su lugar a sacerdotes, levitas en todos los diferentes ministerios que los apoyaran. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ellos están usurpando funciones y ministerios. Están haciendo cosas que a ellos no les competen o escrituralmente no cumplen con los requerimientos que el Señor estableció. Porque cuando nosotros vamos a Levítico y a Crónicas, el Señor, Dios por medio de Moisés le dice, miren, para que ustedes puedan ser sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas y todo lo que yo necesito en el tabernáculo y después en el templo, deben de ser de la tribu de Leví, de los hijos de Aarón, para el sumo sacerdocio, venir de la línea del sacerdote Sadoc o Sadón, y ellos no cumplían con nada de eso. Entonces que ellos estaban usurpando funciones y ministerios. Podían ejercer tal vez el sacerdocio, pero otra cosa no. Pero pues, ellos se impusieron a base de poder político, militar y económico. Entonces aquí ya había un problema escritural, sacerdotal, dinástico y profético, porque cuando el Mesías hiciera su aparición, todo debería estar en orden en el templo, todos ejerciendo lo que les compete de acuerdo a lo que estaba escrito o establecido. Entonces los escribas y los sacerdotes del tiempo de los macabeos, ellos ya preveían o veían eso va a ser un problema en un futuro, porque cuando venga el Mesías, aquí va a haber un desorden. Entonces, los macabeos, hasta cierto punto, los hijos de Ananías ben Jasmón, o sea, el padre de los macabeos,
por lo menos. Y no solamente eso, también tenían un problema doctrinal o teológico. Su enseñanza, la enseñanza de los saduceos, que eran los que estaban a cargo del templo y de las principales sinagogas en las principales ciudades, se oponía con la mayoría de las enseñanzas o algunas de las enseñanzas que venían en el Antiguo Testamento, lo que estaba enseñando Jesús y lo que posteriormente sus discípulos iban a enseñar a las naciones. ¿Cuál era su postura doctrinal? ¿En qué creían? ¿Qué enseñaban los saduceos, los que estaban a cargo en aquellos tiempos? Pues ellos no... Es Hechos 23, vamos, a la cita. Hechos 23. Hechos 23, 8. Y aquí menciona algo de su doctrina o de su postura teológica. 23, 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, ellos no creían nada de, digamos que del mundo espiritual. Al no creer ni en ángeles, ni en demonios, ni en la resurrección, ni cosas de esas, pues claramente iba en contra de lo mucho que el Señor Jesús estaba diciendo, y más en específico con la de la resurrección, y lo que después los apóstoles iban a estar enseñando por todo el mundo conocido de aquellos tiempos. Entonces era un problema grave. O sea, no solamente no les competía estar en ese lugar, sino que su enseñanza estaba bastante mal. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, cuando el hombre muere, el cuerpo muere. ¿Y qué sucede entonces con el alma? Pues el alma deja de existir. Entonces que no hay vida más allá después de la muerte. ¿Por qué pensaban ellos de esta manera? Bien, pues porque también ya se habían asimilado con la cultura griega, ya se habían asimilado con su filosofía, la cual también viene, o la podemos encontrar aquí en Hechos. Se habían asimilado con la filosofía estoica y epicurea. Esto es lo que decían los filósofos griegos. Después de la muerte no hay nada. Así que ellos no eran aptos, no eran idóneos, no estaban capacitados, no cumplían con los requisitos o requerimientos que necesitaban para estar ejerciendo lo que tenían que ejercer. Y por eso el Señor Jesús les dice, ustedes son hombres corruptos, injustos, andan en tinieblas, no saben lo que hacen. Por esa razón, ustedes, ¿qué decíamos que decían los primeros textos que estábamos leyendo? Ustedes por eso no son mis ovejas, por eso no son mis discípulos. Ustedes ya han sido descartados, desechados. No es cosa mía, sino es que el Padre también así ha sido su voluntad. Así que si no se habían dado cuenta, ustedes no son parte de nada, ni de esto, ni de lo que ustedes están esperando. Por esa razón se molestan. ¿Y qué dice ahí el verso 39 de capítulo 10 de Juan? Capítulo 10 de Juan, verso 39. Entonces, estaban molestos. Él les da los fundamentos escriturales y bíblicos. No aminoran su molestia, sino que aumenta. ¿Y qué quieren hacer? Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Primero lo querían apedrear, y ya que de alguna manera no pudieron, y les dio, yo dije, vosotros sois dioses, o sea, les dio todo el contexto del Salmo 82. Su furia sigue aumentando al punto que ya no solamente lo quieren ahora apedrear, sino ir a él, tomarlo con sus propias manos y, por supuesto, hacerle daño. Por eso es esta conversación, decíamos, lo que parece ser que empieza o inicia como una conversación que ellos quieren aclarar una duda por parte de los saduceos y los fariseos hacia el Señor Jesús, se termina convirtiendo en una confrontación violenta de ellos hacia el Señor. Este es todo el contexto, mis hermanos, de estos versos, desde un contexto histórico, cultural, incluso filosófico, social y por supuesto bíblico. Esto es lo que estaba pasando en esos tiempos. Por eso el Señor les estaba
contestando eso y ellos estaban pensando de esta manera. Ahí vamos a hacer un paréntesis y vamos a regresar a Salmo 82. Y también les está hablando de una manera racional, lógica y realista. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a algunos círculos académicos y bíblicos y también otras posturas, otras enseñanzas, menciona que aquí lo que dice Salmo 82 no se está refiriendo a los jueces de Israel, sino que se está refiriendo a creación celestial. Así que aquí lo que dice el verso 1, en donde dice Dios está en la reunión de los dioses, no se refiere a hombres, sino a principados, a potestades, a poderes, a cosas que están en el reino espiritual. Dice, no, ahí no se está refiriendo a jueces, ahí se está refiriendo a cosas espirituales. Por eso está diciendo dioses. Por eso Jesús está mencionando esto. Y hay muchas posturas, tanto cristianas como no cristianas, en donde sacan estos textos, Salmo 82, entre otros, y lo que dice Jesús, y dice, sí, ahí está hablando de cosas espirituales, de creación celestial. De lo que pasa en el mundo espiritual se refleja en el mundo material. Lo que pasa en ese mundo existencial o dimensional, donde se mueven los espíritus, las energías, es lo que aquí se refleja en este mundo tridimensional y fractal. Decíamos, son otras posturas y por lo tanto utilizan otras terminologías. Pero veamos lo que dice al final de este salmo. Verso 7, nos quedamos en el 6. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeráis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Así que aquí podemos ver que no importa si está hablando de creación terrenal o celestial, ¿qué dice el Señor? Todos van a ser juzgados. No importa si crees o te sientes Dios, o aquí está hablando de creación terrenal o espiritual, todos van a ser juzgados, porque el trono de Dios hizo para dar justicia en los cielos y en la tierra. Y cuando dice cielos, claramente no se refiere a las nubes, ¿verdad? Se está refiriendo a la creación celestial y a la terrenal. Y Pedro también hace una referencia. Segunda de Pedro dice, hermanos, si Dios no perdonó a los ángeles y los mandó a oscuras prisiones para el día del juicio, ¿qué nos espera a nosotros? Y Pablo también agrega, si no perdonó a la rama natural o al olivo, que era el pueblo de Israel, menos nos va a perdonar a nosotros que somos olivos silvestres y somos injertados en la vid. Entonces decíamos, puede ser que sí, esté hablando de cosas terrenales y de cosas espirituales o celestiales. Pero aquí es lo que dice el Señor. Y ante mí se doblará toda rodilla y confesará que Él es Dios o el Señor. De lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Amén. ¿Sí se está entendiendo, mis hermanos? Bien. Pues ya casi apenas vamos con el tiempo. Bien. Ya para terminar, vamos a poner un ejemplo, porque muchos dirán, bueno, pues está bien, es predicación, hermano, no es estudio. ¿Ah? Muy bien, los datos históricos, teológicos y todo eso. Y alguien pensaría, ¿y eso en qué me edifica? ¿O qué tiene que ver conmigo o con la iglesia? Pongamos un ejemplo. Así como Dios en su tiempo a los jueces, en el tiempo de los saduceos, de los fariseos, en el tiempo de los macabeos, o sea, en todo el tiempo el Señor le dice al hombre, mira, ¿tú quieres hacer algo dentro del cuerpo en Cristo? Está bien, yo para eso te perdoné, te llamé, para que hagas algo dentro del cuerpo en Cristo, seas útil. Y dice, mira, esto es lo que tú necesitas. Estos son los procedimientos y requerimientos para que seas un buen siervo o un siervo eficiente. Ahí está. Si no los tienes o no los cumples, pues está bien. Más adelante, esfuérzate en tener esto que yo necesito y yo pido para que entregues buenos resultados. ¿Y qué son buenos resultados? Un buen fruto. Y ahora, ¿qué es eso? Pues almas a Cristo, o sea, buenos discípulos.
Para eso está mi palabra, para que tú seas un buen discípulo de Cristo y también hagas buenos discípulos de Cristo. Y ese es el mandamiento que el Señor dejó a sus apóstoles la última vez que se vieron. Id a las naciones y haced discípulos, por medio o en base a mi palabra. Entonces Dios nos dice, mira, esto es lo que tú necesitas para ser un siervo, no solamente un siervo fiel, sino un siervo eficiente, y estés aprobado delante de mí y entregues buenos frutos. Pero yo de pronto pudiera decir, bueno, pues está bien. Dice, aquí el Señor dice ciertas cosas, pero pues bueno, eso de ser apto para enseñar, no sé ni qué quiere decir, aquello no lo sé, esto no lo entiendo, aquello me falta, pero de corazón lo cumplo todo, o sea, le pongo un buen de sentimiento y de ganas, y yo creo que con eso es suficiente, y ya el Señor pues me ayudará. O, perdón, estoy aprendiendo. Sí, en la vida siempre vamos a estar aprendiendo, pero hay cosas que ya debemos de tener en dominio o en control, y más si se trata de las cosas de Dios. Y entonces aquí está la pregunta. ¿Es que eso se escucha muy legalista o muy estricto? ¿En dónde está el mover o la libertad del Espíritu? Ahí está ese dilema o ese interrogante. Bien, Dios me dice que esto es lo que yo debo de atender y perseverar para poder, decíamos, ser un buen discípulo y ser un siervo eficiente y dar buenos frutos. Entonces yo digo, a ver, esto es lo que dice el Señor que debo de tener para realizar cierta o cual función. Tal vez no lo tengo, pero me voy a esforzar a tenerlo. Y sea que lo tenga o que no lo tenga, pero me voy a esforzar en tenerlo, yo ya ahí en automático estoy siendo obediente a la palabra del Señor. Y Él pide sujeción y obediencia. Y a la misma vez en automático ando en el Espíritu, porque me estoy sujetando a la palabra de Dios. O sea, ando en obediencia y ando en el Espíritu a sujetarme a su palabra. Más aparte, yo tengo que también orar, ayudar, escudriñar la palabra, como lo estamos haciendo el día de hoy, para que mi carne mengüe y mi espíritu sea vivificado. Entonces ahora sí voy a poder decir o pensar que el Espíritu Santo se mueve en libertad dentro de mí, porque me estoy sujetando, estoy siendo obediente, ando en el Espíritu y menguo la carne. Y voy a ser un siervo eficiente o diligente, aprobado delante de Dios para entregar buenos resultados. Pero resulta ser que yo puedo decir, pues no, ahí luego, ahí vamos viendo cómo vamos saliendo adelante. Está bien, pero entonces aquí caeríamos en una actitud como la tuvieron en su tiempo y en su momento todos los personajes que ya expusimos, los saduceos, los macabeos, los fariseos, los jueces de Israel. ¿Qué hacían los fariseos? Ellos también conocían, se supone que tenían el título de maestros de la ley o de la escritura, pero ellos decían, sí, aquí Dios dice esto, pero mejor nosotros nos guiamos por los comentarios de nuestros sabios y nuestros rabinos, y mejor les hacemos más caso a esto o a esas escuelas de pensamiento de Shammai e Hillel, y pues lo que diga Dios o le haya dicho a Moisés, pues está bien, ahí luego lo checamos. Entonces, aquí es todo. Con este ejemplo, creo yo que se complementa con todo lo que expusimos y tiene que ver mucho con nosotros. ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre los que dicen que le seguían y los que verdaderamente le seguían o le amaban? Si me amas, guardarás mis mandamientos. Y decíamos que si uno obedece y se sujeta, hay bendición. Levítico 26. Levítico 26, versos a partir del 3, y con esto terminamos. Levítico 26, verso 3. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aquí viene la bendición por la obediencia.
Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciarlos. ¿Qué está hablando de aquí? De abundancia. Y habitarán seguros en su tierra. Entonces, al haber obediencia, hay bendición. Y yo, al ser obediente, por medio de su palabra, ando en el Espíritu. Y si hago lo que me corresponde y me compete, y todo lo que sea necesario, voy a ser un siervo eficiente y aprobado delante de Dios. O sea que hay reglas bíblicas e incluso lógicas, mis hermanos, para nosotros conducirnos en el amor o en la justicia o en la palabra de Dios. Amén. Pues bien, mis hermanos, yo espero que este mensaje haya sido de edificación para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente. Y a aquella persona que venga tal vez de visita, si no es bautizado, se le anima a que no participe. Y a los niños, pues no darles la galleta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta semana, Señor, que transcurrió. Te damos gracias porque siempre tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque siempre, Señor, tienes a bien misericordia de nosotros. Padre, te rogamos que tengas misericordia de aquellos, Señor, que no tienen empleo. Abre las puertas, Señor, para que puedan encontrar el adecuado, Señor mío. Padre, te rogamos por aquellos que tienen necesidad, ten misericordia, Señor. Bendice a la viuda, al huérfano y al menesteroso, Padre. Todos nos ponemos en tus manos, Señor. Multiplica estos dineros que se recogen, Señor. Y a tu nombre sea toda gloria y toda honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, dice. Primero las hermanas. Acaban de pasar las hermanas y después los varones pueden pasar.
Hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición que el Señor nos permite en el transcurso de estos tiempos que pasan, hermanos, celebrar la cena del Señor. Vamos a celebrar, hermanos, a recordar lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo por toda la humanidad. Pero principalmente, hermanos, por nosotros que le hemos creído, que le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, sin el cual, hermanos, nosotros no pudiéramos habernos ser limpiado de nuestros pecados, porque solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos, nos limpió y puede limpiarnos de toda maldad y de toda iniquidad. El mundo le llaman comulgar, hermanos, pero nosotros no venimos a comulgar. Nosotros venimos a recordar lo que el Señor hizo con nosotros, y lo hacemos con mucho respeto, hermanos, con mucho temor, porque esto es algo espiritual, algo muy hermoso, hermanos, que tenemos ese privilegio nosotros, de que estamos en la verdad, que la verdad es Cristo. Pero ahorita vamos a ver la Escritura, hermanos, y como dijo el hermano, si usted no ha sido bautizado, hermanos, no ha bajado las aguas, por favor, hermanos, no lo tome. No lo tome, hermanos, porque esto ciertamente es un jugo y es una galleta, pero no todos lo pueden tomar, solamente aquellos que verdaderamente han sido bautizados, que se han arrepentido verdaderamente en una verdad, de haberle dicho a Dios que le perdone sus pecados. Y tampoco se lo dé usted a los niños. No es para que usted apaciente o les dé controlar a los chiquitos, no, hermanos. Esto es algo con mucha responsabilidad. Lo hacemos y lo hacemos con temor. Vamos en el libro de los Corintios, hermanos. Dice así, 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente quiere decir aquel que por alguna razón todavía está cometiendo algún pecado, hermanos, porque todavía a veces hay quienes por ahí se quieren deslizar o se deslizan. Y hoy, hermanos, por eso este día es para que nos pongamos a cuentas con el Señor, pero que no lo hagamos como el mundo, hermanos, que cada día o cada semana o cada mes entran a comulgar y entran, comulgan, ellos y dicen que ya son limpios sus pecados y vuelven otra vez a lo mismo, y sus pecados nunca han sido borrados porque ahí están, pero los de nosotros sí ya fueron quitados porque nosotros le entregamos la vida a Cristo. Pero también quiere el Señor que andemos en santidad y ya no pequemos más, que nos apartemos de la borrachera, del cigarro, de la maldiciencia, de la idolatría, de la fornicación, del adulterio, del chisme, de todos los pecados que pueda haber. Si todavía por ahí nosotros andamos haciendo cosas indebidas, por eso nosotros en este tiempo es de ponernos a cuentas con el Señor y verdaderamente, ahorita lo voy a seguir leyendo, verdaderamente hacerlo y apartarnos y ya no volverlo a hacer, hermanos. Porque esto no es un juego, hermanos. Miren lo que dice la Escritura: el que comiere indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y dice el 30, por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Enfermos, hablando de enfermos espirituales. Por causa de esto, porque pasan, toman la cena y siguen en lo mismo y no se quieren apartar del pecado. No quieren dejar las cosas del pecado, hermano, como ya lo dijimos. O se aparta o se aparta. Porque acuérdense que el que nos conoce verdaderamente quién es usted y quién soy yo es Dios. Entonces, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude, que el Señor nos restaure, que el Señor nos quite todo lo que no conviene, todo lo que está estorbando nuestras vidas, y que verdaderamente seamos sinceros delante del que todo lo ve y del que todo lo puede. Amén, hermanos. Amén. Pues vamos a ponernos, hermanos, en las manos de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, Señor eterno, Dios todopoderoso, tú que vives y reinas por la eternidad.
queremos. Pero ahora en este día, mi Señor, te lo ponemos delante de tu presencia para que seas tú, mi Dios, quien nos limpie verdaderamente y nos quite, Señor, mi Dios, y aborrezcamos lo malo. Desechemos todo lo que no es conviene, todo lo que no conviene, todo aquello que nos pueda separar de tu presencia. Perdónanos, Padre, todo mal pensamiento. Perdónanos todo mal deseo que ha salido de nuestros corazones, bendito Señor. Aun si de nuestras bocas salen palabras obscenas, palabras que no edifican, Señor, perdónanos, bendito Dios de los cielos y la tierra, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios bueno y misericordioso, pero también sabemos que eres un Dios justo, Señor. Por eso, Padre, nosotros te pedimos en esta hora, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre bendito, Señor, para que nosotros hallemos gracia delante de ti, Señor, y que tú nos limpies y nos sanes, Padre, y tú, Señor, mi Dios, nos sigas haciendo unas nuevas personas, nuevos hombres, nuevas criaturas, como dice tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues será así, hermanos, gloria a Dios. Y dice, sigue diciendo la palabra en el capítulo 11, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto, hermanos, en memoria de mi decisión. Tomamos, hermanos. Dice así el 25. Asimismo, dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tome, hermano. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte de nuestro Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero Él viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha y sin arruga. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Toleremos un poquito, ténganos paciencia. Les voy a dar los anuncios que son importantes, y que hay algunos, mis hermanos. Ya sabemos que el día martes y jueves hay servicio en este lugar a las 6 de la tarde, mis hermanos. El día domingo, 10 de la mañana, servicio en este lugar, primeramente Dios. El domingo 20 de agosto, mis hermanos, no va a haber servicio en este lugar. Domingo 20 de agosto, por cuestiones, ya sabemos que cada año aquí se aplica un poco el asunto. Entonces, el día domingo 20 de agosto no hay servicio, mis hermanos. El domingo 27 es el aniversario de la iglesia. Ya sabe la dinámica, mis hermanos. Hay que traer alimentos, sus refresquitos, sus vasitos, sus servilletas. Y si puede traer un poquito más, mis hermanos, adelante. Si no puede traer nada, no se preocupe. El Señor es bueno y siempre hay de más en este lugar. Véngase a gozarse en el Señor. Va a haber bautizos ese domingo 27, primeramente Dios. Amados hermanos, el viernes 25 de agosto es la reunión de las varonas en este lugar a las 5 de la tarde. El viernes 1 de septiembre es la velada de los varones, pero va a ser en el Calero. El horario es
noche a las 6 de la mañana, primeramente Dios. Varones, tenemos un buen tiempo para crear un espacio. Si hacemos espacios para otras cosas terrenales, ¿por qué no hacer un espacio al Señor que nos sostiene, nos ayuda? Anímense en el Señor. Eso es el viernes 1 de septiembre. Ese viernes 1 de septiembre, aquí puede llegar usted desde las 7:30. El último vehículo que va a salir de aquí de la congregación es a las 9. O si tiene que pedir permiso o salir un poquito temprano de su trabajo, el último vehículo sale a las 9 de aquí de la congregación para ir al Calero. Y el domingo 3 de septiembre, mis hermanos, se va a abrir servicio en la tarde. Domingo 3 de septiembre, primeramente Dios, a las 6 de la tarde, va a haber servicio en este lugar, mis hermanos. Pues esos son los anuncios, mis hermanos. Le invito a que se ponga de pie. Cualquier duda que tenga o inquietud de alguno de los anuncios, se puede acercar con nuestros pastores para más información, mis hermanos. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Le invito a que incline su rostro. Señor, te damos gracias en esta tarde ya, Dios, que nos permitiste estar en este lugar, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos adorarte, exaltarte, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres lento para la ira y grande misericordia, Señor. Y aquí estamos todavía tu pueblo, Señor, con tu voluntad, Padre, para que nos ayudes en esta semana que comienza, Señor. Fortalécenos, ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestros asuntos laborales, pero sobre todo, Señor, en nosotros buscar tu presencia, y seguramente que todo se añadirá, Señor. Permítenos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. Permítenos, Padre mío, vivir tu palabra, ser hacedores de ella como conviene, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas, derrama bendición sobre nuestros corazones. Padre, llévanos con bien a todo lugar y que tu nombre, que es sobre todo nombre, sea glorificado, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos